¿Cuál es la crítica y autocrítica que tú haces al gobierno actualmente y a la situación que se vive en México? Mira, yo te quiero plantear lo siguiente, es decir, eh, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un cambio profundo no solamente en la sociedad mexicana, sino que estamos viviendo una crisis de fondo en el modelo neoliberal. Entonces, yo estoy convencido de que estamos en un proceso de transición y estos procesos de transición son procesos que suelen arrojar muchos híbridos. Es muy conocida la metáfora de Gramsci que decía que en estos tiempos de transición, lo nuevo no se acaba de construir, lo viejo no se acaba de destruir, y que en este interregno es donde nacen los monstruos. Entonces, yo estoy convencido de que el neoliberalismo entró en una crisis verdaderamente profunda que nos llevó ya a una crisis humanitaria severa, que nos llevó incluso a una crisis migratoria histórica. Nunca había habido tantas migraciones como las que tenemos hoy en día, y que incluso estamos enfrentando un cambio, bueno, una crisis ecológica y hasta un cambio climático. No podemos separar la crisis ecológica y el cambio climático de lo que han sido las lógicas extractivistas y voraces de la era neoliberal. Es decir, se recrudeció el saqueo de los recursos naturales de todas las naciones, ¿no? Y esto, por supuesto, que ha tenido un costo ecológico brutal, al punto que estamos en el límite, estamos en riesgo de que el planeta pueda dejar de ser el hábitat natural del ser humano. Entonces, a mí me parece que todo este cambio es, al final de cuentas, un cambio civilizatorio. Pero, por supuesto, que en este cambio, pues hay, digamos, hay que hacer muchísimas adaptaciones. Es decir, si tú de la noche a la mañana buscas enterrar todas las lógicas del modelo neoliberal, te vas a meter en una crisis más grave que la que estás tratando de resolver. Uh-huh. Esto ocurre así en todos los procesos de transición. En todos los procesos de transición hay periodos, hay periodos en los que hay un periodo en el que se experimenta mucho, en el que se busca acordar lo nuevo, se busca acordar la salida de lo viejo, y se está trabajando constantemente alrededor de hipótesis de qué es lo que nos va a permitir construir lo nuevo. Entonces, mis críticas, la verdad, yo las haría en este terreno. Sin lugar a dudas, a mí me parece que al final de cuentas, el cambio a grandes rasgos es positivo. Si nosotros tuviéramos que hacer un recuento de qué es lo que ha hecho, pues digamos que la cuarta transformación por los mexicanos, veríamos que los logros son muchos y son importantes y son muy fuertes. Entre otras cosas, sí hay un combate, ha habido un combate sistemático a la corrupción, y esto ha permitido pues hacer ahorros que son verdaderamente importantes. Es decir, si nosotros simplemente revisamos qué es lo que ha hecho el gobierno de México en materia de ahorros con el gobierno, vamos a ver que, pues, híjole, se han ahorrado miles y miles de millones de pesos. Se calcula de manera así muy general que se han ahorrado 1.500.000 millones de pesos
en gastos innecesarios. Y todas estas cosas han ido básicamente han ido a programas sociales. Así es. ¿No? Entonces, claro, aquí surgen muchas críticas. Dice, bueno, es que estos programas sociales, al final de cuentas, no dejan de ser programas asistenciales y todo eso. Mira, estos programas sociales han beneficiado por lo menos a 25 millones de hogares y han permitido, entre otras cosas, que se reactive el mercado interno. Cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo, y eso es lo que ha permitido lo que ha permitido que por primera vez en décadas México no tenga una devaluación ni tenga crisis económicas así salvajes como las que hubo en las últimas décadas, ¿no? Yo estoy convencido, por lo demás, que se están buscando recuperar cosas que son muy elementales. Se está buscando, por ejemplo, recuperar lo que es la soberanía territorial. Y prueba de eso es, por ejemplo, lo que se está haciendo en materia de soberanía energética. Y prueba de eso también es lo que se está haciendo para quitarle a las mineras las concesiones que se les dieron en tiempos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Entonces, yo creo que los esfuerzos en ese sentido son importantes y, por supuesto, es decir, hay toda una serie de esfuerzos que se están haciendo en términos, por ejemplo, de salud, que son muy importantes. Por primera vez se busca restablecer lo que es un sistema nacional de salud, y ese permitió enfrentar la pandemia del COVID, permitió que México comprara vacunas en el extranjero, permitió que México hiciera una enorme reconversión hospitalaria y que hiciera una contratación histórica de médicos y de enfermeras, y esto es lo que ha permitido que hoy en día México sea uno de los países más vacunados de América Latina, ¿no? Entonces, mira, por supuesto que hay muchas críticas que se pueden hacer. Es decir, a mí no me gusta de repente cómo se han tocado algunos temas, sobre todo que tienen que ver con la comunidad cultural, artística, etcétera. Y sin embargo, el balance me parece muy positivo. Yo creo que en ese sentido es tan importante ver que los procesos son dinámicos. Cuando se gesta un cambio, ¿no? Pues habitualmente uno lo tiende a ver en estática, ¿no? Pero cuando ya lo pones en marcha, pues se van dando todo este tipo de situaciones que obviamente yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Cualquiera que haga muchas cosas en el mundo, atendiendo a cosas positivas, pues siempre es criticado porque hace, ¿no? Y el que no hace, pues porque no hace, pero... Claro. Además, fíjate, entre las cosas que se están haciendo y que sí hay que destacar, es que se está haciendo un proyecto de reforestación que es verdaderamente muy importante, ¿no? Es decir, es posiblemente el proyecto de reforestación más importante del planeta el día de... Es decir, por supuesto que hay muchas cosas que criticar, pero yo quiero decirte que de eso se encarga siempre la prensa de la oposición. Esa siempre manda materiales y te dicen, mira, y esto no me gustó y tal y tal y tal. Lo que es increíble es lo poco que se ha difundido, lo poco que se han difundido las buenas acciones de este gobierno, incluso en nuestro país, ¿no? Entonces, y además yo quiero recalcar que hay toda una serie, bueno, que hay una estrategia que es global y que se ha aplicado en todos los países que se han buscado salir de la esfera neoliberal, y que es una estrategia que pasa por una campaña de mentiras y de descrédito que es verdaderamente muy agresiva. Entonces, pues yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado de no sumarnos a esta campaña de descrédito. Claro.
Sí. Sí, hay que estar bien parado con un buen centro de gravedad sobre lo que va escuchando uno, porque es tanta la desestructuración, tantas las versiones que te dan que de pronto la gente no tiene ningún parámetro para medir, Así está en es. un estado de indefensión, ¿no? Entonces, si no uno va puntualizando cosas, ¿no? Y se suma Con al este golpeteo con mucha facilidad. yo veo, te digo, en todo este sistema nacional de salud que estás mencionando, bueno, el trato, la eficacia que ha habido en todo el programa de vacunación es impresionante, ¿no? Así es. Yo fui hoy a la tercera dosis para los chamacos de la tercera, los jóvenes de la tercera Los edad, jovencitos, los niños. y te juro que había más de 1,500 personas, fácil, ¿eh? Sí. Y bueno, en menos de una hora, con un trato como esta, como las anteriores, que no solamente te lo digo yo, lo he escuchado de cientos de personas, o sea, ha sido un logro total, ¿no? Sí. En beneficio de la población, pues, en beneficio de la mayoría, ¿no? Sí. Mira, lo que es increíble es que los logros son enormes y que los logros no, y que los logros como que pasan a un segundo plano dentro de esta campaña de odio y de descrédito, ¿no? Si, por ejemplo, el primer trimestre del 2021, México hizo un pago histórico a su deuda externa por 4,000 millones de dólares, ¿no? Perdón, esto pues no es tan común. México se ha convertido en uno de los 10 países del mundo con mayor atracción de inversión extranjera. México no ha contratado deuda. Claro. Todo el mundo te dirá, habrá quien te diga, bueno, pero es que esas son al final de cuentas medidas macroeconómicas que básicamente le sirven a la economía global. Sí y no. Es decir, también tienes que ha subido el salario mínimo de manera histórica, como no había subido en 30 años. Hay programas de construcción de carreteras en el campo, hay programas se está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, se está construyendo el Tren Maya, y no, es que el Tren Maya es un ecocidio, no es un ecocidio, es un proyecto de inversión social grande que está cuidado, solo de todo el Tren Maya, el único tendido que no existe, solo el 25% del tendido del Tren Maya que está proyectado no ha impactado ya el ambiente, es decir, ya está ese tendido, eso ya está hecho casi, ¿no? El 75% está hecho. Entonces, bueno, es decir, realmente tenemos por primera vez un gobierno que procura a la gente, ¿no? Sí. Que sí se preocupa por las mayorías. Y sí, es muy chistoso porque la gente nos dice, bueno, pero hazle críticas, tú siempre has sido un crítico, ¿por qué no le estás haciendo? No, por supuesto, es decir, ser crítico implica, entre otras cosas, tener una visión general del mundo. Es decir, si yo criticaba el neoliberalismo no es porque me cayeran mal los señores que estaban ahí, al contrario, con mucha frecuencia hasta bien me podían caer. Lo que no me gustaba eran las políticas que seguían. Claro. Congelaban salarios, contrataban deudas sin consultar a la gente, reprimían con una facilidad enorme. Aquí tampoco se está reprimiendo. Son muchas los cambios son muchos y son muy importantes. Y están poco valorados. Eso. El domingo pasado estuve en una comunidad, recordame el nombre, y es un pilar, uno de los pilares, con un grupo trabajando en temas, y hablaban mucho de reforestación, y la gente mencionó el programa de reforestación del gobierno, y eso me alegró mucho. Pero también me lleva, bueno, digo yo, es una comunidad, gente, pero así, sencilla, informada, y eso está muy bien. Yo quería preguntarle más bien, porque, a ver, muchas veces de los procesos sociales, y cuando se encabezan, como este Andrés Manuel, y el que le espera a Boric en Chile también, sí, son procesos complejos y a veces requiere mucho apoyo de la base social. Así es. Y es una tarea compleja también, capacitar, formar, informar, comunicar. Eso ¿cómo lo preparan ustedes? Porque eso, digamos que yo que digamos, no soy mexicano, pero me cae muy bien Andrés Manuel y toda la propuesta. Nosotros la seguimos con las dificultades del caso. Pero ¿cómo se preparan para
digamos, ahora que mencionaba Gramsci, también el tema de implicar a la población en los procesos sociales y transformadores tan grandes como que ustedes han iniciado. Eso es un Mira, poquito. pues la pregunta es muy bonita y quiero decirte que aquí nuestro compañero Víctor Manuel formó parte de estos intentos desde el principio, formó parte de estos esfuerzos de formación política masiva. Mira, se puede decir a grandes rasgos que las élites suelen organizarse alrededor de las élites, sobre todo las élites neoliberales, suelen organizarse alrededor de negocios, haciendo negocios. Así es como se organizan ellos. En cambio, los pueblos en todo el planeta se organizan alrededor de tejidos de confianza. Y entonces, lo que buscamos hacer, y lo hicimos de veras con muchas ganas, es decir, Víctor Manuel es testigo de esto, él estuvo en esto y con él estábamos cientos, si no es que miles de gente trabajando en eso. Entonces, lo que buscamos hacer es un tejido social informado, un tejido de confianza, pero alrededor de información. Alrededor, y esto por supuesto que te implica elevar el nivel de conciencia pues, de miles y miles de gentes, ¿no? Yo estoy convencido de que las grandes transformaciones de los últimos 300 años se han dado cuando se logra establecer un tejido de confianza, un tejido social de gente que se tiene confianza y que está informada. No hubiera sido concebible la Revolución Francesa sin la existencia de los círculos de estudio masónicos. No quiere decirte que todos los masónicos fueran revolucionarios, eso no es cierto. Bueno, claro. Eso no es así, pero sí, es un hecho que era el único espacio que existía para la reflexión y para la divulgación de las ideas, y lo usaron. Entonces, si tú haces un recuento de quiénes son los que hicieron el ciclo de las revoluciones atlánticas, te vas a dar cuenta que Thomas Paine, Jefferson, George Washington, todos eran masones. Te vas a dar cuenta que Voltaire, Diderot, Rousseau, Marat, Danton, Robespierre, todos eran masones. Te vas a dar cuenta que Hidalgo, que Morelos, Juárez, que Bolívar, todos ellos eran masones. Aquí la segunda revolución. En Centroamérica. ¿Eh? Aquí en Centroamérica también tenemos el aporte de los masones. Bolívar era masón. San Martín era masón. Todos eran masones. Y lo mismo ocurre también con el ciclo de la revolución, con el ciclo de lo que en Europa se llamó la primavera de los pueblos y que en América Latina corresponde al ciclo de las revoluciones liberales. En ese ciclo todos eran masones también y todos estudiaban. Sí, así era. Luego, el ciclo de las revoluciones sociales también es posible porque se hacen clubs de lectura socialistas. Es decir, en México, la Revolución Mexicana no la inicia Madero. La Revolución Mexicana la inician los hermanos Flores Magón con los círculos liberales que echa a andar Ponciano Arriaga a principios del siglo XX. ¿Y qué son esos círculos? Pues básicamente son círculos de gente que buscan informar a gente, ¿no? Y que hacen tejidos de confianza. Entonces, si tú revisas quiénes son los que echan a andar la Revolución Mexicana, vas a ver que es gente que viene de esos círculos. Y es gente que está preparada. Entonces, la opción que estamos, es decir, nosotros hablamos en México del tema de la revolución de las conciencias. Pues Víctor Manuel te puede contar cómo echamos a andar aquí el ciclo es decir, la revolución de las conciencias. Eran círculos de estudio chiquititos, ¿eh? Sí. Empezamos pero lo que sí es que se multiplicaron, claro. Y eran círculos de estudios en los que la gente se informaba y tenía el encargo simplemente de difundir la información, ¿no? Y entonces así es como se organizó una muy buena parte de la sociedad mexicana. Y así es, y si tú te fijas, por ejemplo, en Bolivia tienes un caso increíble porque les dieron un golpe de Estado y lo pudieron remontar. Claro.
en buena medida lo pueden remontar porque tienen estos núcleos de ciudadanía informada. Y lo mismo ocurre con la cámpora en Argentina. ¿Qué es la cámpora en Argentina? Pues son al final de cuentas grupos de ciudadanía organizada con un tejido de confianza y en la medida... Ahora, el problema con estos grupos es que lo que suele suceder es cuando estos grupos llegan al poder, cuando triunfa su causa, estos grupos tienden a desmovilizarse. Sí. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar mantener el tejido social organizado y movilizado. Ese es el gran reto. Y el proyecto, nuestra preocupación es mantener la movilización abajo. Ese es el gran reto, no solamente de la Cuarta Transformación, sino de todos los procesos de transformación de América Latina. Y hay una cosa que hay que decir de estos ciclos progresistas o de estos ciclos revolucionarios. Estos ciclos revolucionarios tienden a ser muy contagiosos. Si tú revisas lo que ocurrió en América Latina, en este último ciclo, pues es muy claro. Es decir, en Venezuela, Hugo Chávez rompe con gana la presidencia y rompe con las lógicas neoliberales, y en los siguientes años surgen gobiernos, no te quiero decir que sean gobiernos revolucionarios, son gobiernos no neoliberales, y son gobiernos de salvación popular en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia. Es decir, son muy contagiosos estos procesos. Yo estoy convencido de que en la década siguiente lo que buscaron hacer los grupos de la derecha Latinoamérica es echar abajo todos estos procesos revolucionarios y lo hicieron. De hecho, echaron abajo la presidencia de Andrés Manuel en 2006, que Andrés ganó las elecciones en 2006. Pero entonces, echan abajo todos estos procesos y el triunfo de López Obrador en el 2018, un triunfo que ya no pudieron contener, reactiva estos procesos en América Latina. Y ve el mapa latinoamericano hoy en día. Es decir, hubo efectivamente, se implantaron gobiernos de derecha, incluso fascistas, en varias naciones latinoamericanas, ¿no? Es el caso de Brasil con Bolsonaro, en fin, ¿no? Pero si tú revisas lo que está ocurriendo en América Latina, prácticamente toda América Latina está virando a la izquierda. Ganó el peronismo en Argentina, ¿no? Sí. Ganó Perú con un margen muy estrecho, pero acaba de ganar Perú, ganó Boric en Chile. Va a haber elecciones este año en Brasil y en Colombia, y en Brasil existen fortísimas posibilidades de que gane Lula, y en Colombia es muy probable que gane también Gustavo Petro. Entonces, bueno, es un proceso de crecimiento de la izquierda latinoamericana que tiene muy desesperado a Mario Vargas Llosa, que ya advierte que estamos a punto de, él dice, estamos a punto de perder América Latina. Bueno, es decir, lo que hay que ver es lo siguiente, es decir, el modelo neoliberal está en una crisis profunda y fue un modelo hegemónico durante décadas. Cuando esto ocurre, es decir, el bloque central hegemónico es el que entra en crisis, entonces lo que queda vivo son los extremos. Y ahí es donde surgen, por un lado, los proyectos fascistas o ultraderechistas, como el de Trump en Estados Unidos, como el de Bolsonaro en Brasil, y surgen los proyectos izquierdistas. Y no nos engañemos. En Estados Unidos vimos hace unos años cómo ante la crisis del neoliberalismo, Trump agarra una enorme fuerza, pero también agarra una enorme fuerza Bernie Sanders. Sí. Y no nos podemos engañar. En Estados Unidos, el Partido Demócrata gana en gran medida por esta oleada progresista que ellos no vieron venir. Y por primera vez en Estados Unidos tú te encuentras con que hay un sector izquierdista que tiene un peso importante en la administración de Biden, ¿no? Y bueno, pues están haciendo su tarea. El mundo, es decir, el mundo está ante la alternativa
de virar hacia una derecha fascista y ultraneoliberal, o de virar a una izquierda que es bastante más humanista y que es bastante más respetuosa. Yo sí prefiero 1000 veces que gire hacia una izquierda humanista y respetuosa y que le ponga límites a esta ultraderecha fascista y neoliberal, porque la ultraderecha fascista y neoliberal lo que anticipa es lo que yo te decía hace un ratito, lo que anticipa es básicamente la extinción de la humanidad. Digo, vamos a una cosa, es decir, es mantener estas lógicas neoliberales que solo pueden ofrecer trabajo esclavo, sobreexplotación, ecocidio, saqueo de los recursos naturales y capitalismo criminal. Entonces digo, ante estas alternativas, pues por supuesto que esta opción de la izquierda es un viento refrescante dentro de todo este proceso, ¿no? Realmente, sí. Y bueno, sí, realmente estás contestando a esa segunda pregunta que yo te quería hacer sobre cómo ves, cómo ve México, cómo ve el gobierno la situación en Latinoamérica, ahora con el reciente triunfo de Xiomara Castro en Honduras, ¿no? Sí, claro, importantísimo. Mira, el triunfo de Xiomara Castro en Honduras y el triunfo de Boric son triunfos muy importantes para la izquierda latinoamericana, son muy significativos. El caso de Honduras es un caso emblemático, porque ahí es donde empieza, si tú te fijas, el contragolpe reaccionario a la oleada revolucionaria latinoamericana. Esto quiere decir que no lo pudieron parar. Es decir, no se nos... Es decir, perdón, esto es una reivindicación muy importante de Rafael Zelaya. El triunfo de Xiomara Castro reivindica el gobierno de Rafael Zelaya. Así es. Y no debemos olvidar, además, que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, el primer país, a nivel mundial, el primer país que implantó un régimen abiertamente neoliberal fue el régimen chileno, fue la dictadura de Augusto Pinochet. Y Chile era el gran bastión de la derecha neoliberal en América Latina. Que ahí haya ganado la izquierda con un margen del 55%, es decir, con un 55% de los votos, es muy significativo. Es una derrota no solamente política, sino que implica también una derrota epocal de esta derecha chilena que es verdaderamente monstruosa. Terrible. Monstruosa se queda corto con el nombre. Bueno, pero tratemos de no usar calificativos. De una derecha que al final de cuentas es muy radical y que es muy violenta. Muy violenta. Pero ¿qué pasa con los pueblos, Rafa? Porque acá ha sido impresionante en el año 2000 que haya ganado Fox, ¿no? O en Chile, que el 52% no fue, en la primera vuelta no votaron. No sé si el 48 o el 52%, ¿no? Y en esta segunda vuelta hubo todo un revuelo y una campaña impresionante donde se preguntaba, bueno, ¿dónde está toda esa gente del 2018, ¿no? Con todo ese fenómeno de octubre, ¿no? Que nos levantó fuertemente la reacción a lo social, ¿no? Y que luego se apagó, o lo apagaron, pues, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Mira, no es solo es decir, por supuesto que la pandemia juega un papel importante en la desactivación de las sociedades, porque fíjate, la izquierda se moviliza, la izquierda se organiza alrededor de movilizaciones. La izquierda suele tomar las calles. Si tú remites a una sociedad a sus casas, pues no puedes actuar en las calles, no le permites actuar en las calles, y eso por supuesto que juega un peso importante. Juega también un peso muy importante el aparato mediático de los países. No debemos olvidar que en cada país hay un consorcio mediático que es el que domina la escena pública y el que dicta la agenda de las naciones. Pues en Chile es sin lugar a dudas el grupo Mercurio, en Argentina es el grupo Clarín, Claro, y ellos están todo el tiempo insistiendo, martillando sus tesis, martillando sus proyectos, y tienen, además, hay que decirlo, un proyecto de desinformación de la sociedad que está muy estructurado, que está muy probado,
y que pues sí llega a ser muy eficaz. En Chile ensayaron todo un proyecto de desinformación a partir de mentiras. La campaña de mentiras en Chile fue increíble, ¿no? Es decir, decían unas mentiras brutales, después borraban el tweet, es decir, dejaban que causara revuelo y después borraban el tweet y no pasaba nada. Es una cosa increíble. Y también hay que decirlo, los aparatos políticos que están vigentes en cada uno de nuestros países estaban totalmente aliados al viejo régimen y va a ser muy difícil que desaparezcan. Si bien entraron en crisis, siguen teniendo una fuerza enorme. Sigue teniendo una fuerza enorme. El caso mexicano es muy claro. Mira, tú tenías en México un sistema de partidos que prácticamente hacía imposible la vía electoral. Entonces, es para un gobierno de oposición, ¿no? Entonces, una cosa bien paradójica, porque cerraron todas las otras vías de cambio, ¿no? Solo dejaban abierta la vía electoral y la vía electoral la tenían cuidada con tanquetas y con alambres de púas y con soldados y era imposible entrar ahí, ¿no? Entonces fue realmente increíble que Morena pudiera sacar adelante la elección del 2018. No se nos olvide que Morena se funda como asociación política en 2012. Por primera vez se le permite actuar como partido en 2014 y en 2018 gana las elecciones. Digo, es un fenómeno. Sí, sí. Esto no es muy Muy común. rápido, muy rápido. Muy rápido. Esto no es común. Esto es totalmente atípico. Estas son las cosas que se pueden hacer si haces un tejido social informado, si haces una revolución de las conciencias. Claro. Entonces, es decir, todas estas reuniones de las que Víctor Manuel fue testigo, ¿no? Que nos reuníamos y platicábamos con 30 gentes sobre temas de coyuntura, etcétera, pues tuvieron este efecto en el largo plazo, ¿no? Es un trabajo... Sí, Lourdes. Perdón, yo quisiera, es que justo sobre eso era mi tema, ¿no? Yo recuerdo mucho esos círculos y eran reuniones claro, por todos lados y efectivamente eran grupos pequeños, pero eran un montón, muy interesante ese fenómeno y que se fue multiplicando. Pero ¿qué ha pasado ahora? Porque ahora, o sea, eso es como, por ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se está pensando en fortalecer, por ejemplo, desde Morena esos procesos? O sea, porque ya no sé, por lo menos ya no son tan visibles o ya no son tan visibles para mí, ni siquiera digo que tenga yo que verlos, pero si nos contaras un poco cómo es esta parte de la formación, como con miras a mantener esto que se está logrando o a darle una continuidad como más profunda. No sé cómo plantearlo, pero yo sé que además es un tema, ¿no? Y que obviamente no es que uno tenga la solución tal vez, pero ¿cómo hacer, pues, o en qué dirección crees tú que se deba ir, ¿no? Y cómo. Mira, yo ahorita estoy en el Instituto de Formación Política de Morena y estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener estos círculos de estudio. Yo sí quiero decirte que la pandemia nos dio un golpe brutal, porque pues muchos de los círculos se nos cayeron en la pandemia, ¿no? Pero queremos hacer una red nacional de círculos de estudios. Y hay un montón de gente que se sigue reuniendo por Zoom y que sigue platicando y tal. Tenemos registrados cerca de 1,200 círculos de estudios en todo el país. Pues son un montón, ¿no? Pero además, en pandemia, lo que buscamos son formas alternativas de formación política. Por ejemplo, echamos a andar la Escuela Nacional de Formación Política. Ahorita te puedes meter en línea si quieres. Es una escuela que tiene un primer módulo con 6 o 8 cursos. Varía, ¿no? Y los cursos los dan pues, nuestros mejores ponentes. Están Armando Bartra, Enrique Dussel, Enrique Semo, Felipe Ávila, etcétera. Elvira Concheiro, Katia Colmenares, son proyectos de buen nivel. Y te quiero decir una cosa, la Ibero tiene una matrícula de 12,000 estudiantes. Nosotros tenemos inscritos en este círculo cerca de 22,000. Entonces, bueno, pues estamos buscando las alternativas. Por supuesto que la pandemia te desmoviliza, pero nosotros estamos tratando de que no te desmovilice.
y queremos echar a andar toda una serie de todos estos círculos tras pues en el próximo año, al final, es decir, cuando podamos salir de la pandemia, vamos a echarle todas las ganas a eso. Y estamos haciendo también un trabajo serio e intenso de formación de legisladores y de autoridades municipales. El curso, de hecho, vamos, en estos meses pasados, le dimos un primer curso a más de 2,000 autoridades municipales, ¿no? Es decir, parece poca cosa, pero es un esfuerzo muy grande, ¿no? Es decir, hacer que todos fueran y que todos le entraran y bueno, empezamos con cursos pequeños, pero ya acordamos que sean cursos de formación permanente. Entonces, y te voy a decir por qué nos centramos en el tema de las autoridades y bueno, también tenemos una escuela de formación de buen gobierno. Es decir, ¿por qué ahorita nos estamos enfocando en estos actores? Por una razón muy sencilla. En los procesos de transición, uno de los riesgos más grandes que tienen los gobiernos que suben, ¿no? Es el de hacer un mal gobierno. Esa es la forma más fácil de perder la credibilidad de la ciudadanía y de perder el gobierno. Entonces, lo que hicimos es, vamos a darle formación a todos, ¿no? Aunque sea poquita, pero darles, es decir, es muy distinto que llegue un presidente municipal con un curso de 4 semanas a que llegue sin nada, ¿no? Es decir, en un curso de 4 semanas adquiere información básica y adquiere principios básicos. Entonces, estamos haciendo todo esto. Y por supuesto que queremos fortalecer los círculos de estudios en las regiones en las que Morena acaba de ganar la elección. En Sinaloa, estamos en eso. Y hay estados en los que hay un montón de círculos de estudios y hay estados en los que hay poquitos, o hay estados en los que hay zonas en las que nos cayeron muchos círculos de estudios. Pero bueno, es decir, es parte de lo que ocurre cuando ganas y cuando hay pandemia. Y aquí se nos juntaron las dos cosas. Yo tengo otra. Sí. En Costa Rica, yo lo digo por experiencia municipal, a las autoridades se les da un curso, hay un instituto de fomento, y se les capacita en la gestión de los recursos, en cómo tomar acuerdos, etc. Pero ahora a finales de noviembre hubo un escándalo y hubo la detención de 7 alcaldes por corrupción. Sí, claro. Y eso hizo que los diputados salieran corriendo y prohibieran la reelección consecutiva de los alcaldes, como una gran medida en medio de la campaña electoral que tenemos ahora en el próximo febrero. O sea, no hay una vacuna con la corrupción. Y no. Yo quería preguntarte eso en el tema de la formación política y la formación de los círculos, porque yo sé que crear un contexto puede ayudar, pero necesitamos una vacuna con 2 y tercera y cuarta dosis para el tema de la corrupción. Uno de los problemas graves que se incubaron en nuestros países en la era neoliberal es que creció la corrupción de una manera incontrolada. Es decir, a ver, y no es broma, yo creo que hasta estamos ante un fenómeno que habría que estudiar con mucha seriedad. Yo recuerdo que en tiempos de José López Portillo se hablaba mucho de corrupción, etcétera, y se metió a la cárcel por un acto de corrupción a Jorge Díaz Serrano, que había sido el presidente el director general de Pemex. Resultó después que el acto de corrupción no había sido de él, sino de una hermana del presidente, y el caso de corrupción, es decir, este caso escandaloso, era por poco más de $10 millones, que es mucho dinero. Eran $10 millones. Pero en cuanto llegó la era neoliberal, empezamos a ver casos de corrupción que eran verdaderamente increíbles. Es decir, el caso de corrupción de Cabal Peniche con el banco que le privatizaron era de algo así como $2,000 millones. Entonces, a ver, perdón, la corrupción es corrupción, se trate de $1, se trate de $1 millón, se trate de 10 millones.
Pero cuando tú te encuentras con que la corrupción da un salto de 10 millones a 2,000 millones, ahí estás ante un fenómeno distinto. Por supuesto que hay que castigarlo todo, con el agravante de que Cabal Peniche al final de cuentas acabó libre, ¿no? Y a Díaz Serrano lo metieron a la cárcel, Claro. ¿no? Entonces estás hablando de un cambio brutal en términos cualitativos y cuantitativos en la era neoliberal. Entonces, si tú revisas los casos de corrupción que se dieron en México en la era neoliberal, te vas a encontrar con cosas verdaderamente inverosímiles. Es decir, y ojo, no se trata de un proceso meramente mexicano. No se nos olvide que el Fobaproa tiene su correlato con el Corralito de Argentina, con los casos de Odebrecht. Con los casos de Odebrecht. Son casos increíbles de corrupción. Son casos brutales de corrupción. Entonces, sí fue la corrupción uno de los factores cruciales del neoliberalismo y se expandió por todas partes. Y combatir al neoliberalismo implica establecer un combate serio y sólido contra la corrupción en todos nuestros países. Entonces, sí, es decir, no hay una vacuna contra la corrupción, pero sí debe de haber una toma de conciencia. Es decir, son muchas cosas las que se tienen que hacer para acabar con la corrupción. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es, pues, se tiene que hacer un trabajo importante de cultura ética. Se tiene que tener un gobierno que no sea corrupto, ¿no? Porque si el gobierno está corrompido, bueno, pues por ahí va a pasar todos los actos de corrupción pasarán por ahí. Tenemos que buscar mecanismos de vigilancia, que la gente vigile, que la gente esté pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son muchas las cosas que tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Porque, es decir, hay, por supuesto, que temas que es más o menos fácil resolver y que se pueden resolver con cierta velocidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en México había un problema de que, bueno, es decir, no había mucho internet en las calles. Bueno, con una inversión mínima, resulta que México es una de las ciudades con más interconectividad del planeta y es una inversión pequeña, ¿no? Eso se puede hacer con facilidad, pero acabar con la corrupción, acabar con, digamos, la violencia en un país es muy complicado. Implica cirugía mayor e implica además atender un problema de años. Yo todavía me encuentro con gente que me dice, ¿cómo? Tú estás en formación política, pero ¿dónde están ya los dirigentes que tenemos que haber formado? Oye, espérate, yo tengo 3 años en esto. Formar una gente toma 12 o 20 y tantos. Es decir, esto es un proceso lento, ¿no? Es decir, hay procesos que son lentos y hay procesos que son rápidos. Estos son procesos lentos. Pero yo estoy convencido de que siempre será mejor echarlos a trabajar lo antes posible y también estoy convencido de que hay ciertos resultados que se pueden obtener en el corto plazo. Entonces son cosas que todo eso hay que trabajarlo. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno esté constantemente combatiendo, el gobierno de López Obrador esté poniendo el dedo en actos de corrupción, en contratos que son leoninos, etcétera, por supuesto que ayuda a combatir la corrupción. El caso de la corrupción en el sector eléctrico es verdaderamente increíble. Es decir, firmaron en la era neoliberal estos señores unos contratos en los cuales, por ejemplo, se establece, te voy a poner el ejemplo de uno de los contratos. Uno de los contratos con unas empresas gaseras. Había 6 contratos de gasoductos que establecían que Comisión Federal de Electricidad estaba obligada a pagar el gas de esos gasoductos, que viniera de esos gasoductos, se le entregara o no el gas a Comisión Federal de Electricidad. Entonces tú dices, ¿quién firmó eso? Es decir, entonces resulta que por ese concepto, Comisión Federal de Electricidad está gastando miles de millones de pesos al año, ¿no? Y en el mediano plazo va a tener que pagar miles de millones de dólares. Si no se hace la reforma eléctrica, pues así va a ser, ¿no? Entonces es una cosa increíble. Es decir, son contratos que son increíbles. Ahora, ¿cómo te explicas que hayan firmado esos contratos?
Porque los señores que firmaron esos contratos después se fueron a trabajar para las empresas que fueron beneficiadas con esos contratos. Son las famosas puertas giratorias, que son un escándalo en España y que también son un escándalo en México, ¿no? Pues son un escándalo en todo el mundo. Pero son parte de las lógicas, de estas lógicas neoliberales, en los cuales se había borrado totalmente la distinción entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y el sector público estaba ahí para hacer y para facilitar los negocios del sector privado. Sí, es una locura. Y eso es lo que se está tratando de corregir. Que yo tengo clarísimo que va a tomar tiempo y que no va a ser fácil. Sí, no se ve fácil. Rafa, perdón, Lourdes, ¿quieres hablar? No, nada más ahora sí que yo otra vez preguntando, pero con la misma idea. ¿Cómo has sentido tú la respuesta de los jóvenes? Yo recuerdo que en esos círculos muchísimos eran jóvenes, ¿no? Claro que ya han pasado también algunos años y ya no son tan jóvenes, pero bueno, el tema es si tú sientes pues en este trabajo que vas haciendo de formación política, si hay una respuesta participativa realmente significativa de los jóvenes o no la hay, o cómo se está tratando de llegar a ellos. Un poco no, sí la hay. Sí nos encontramos con muchos jóvenes que se meten y que discuten y que debaten y todo eso. Ahora, ahorita nos vamos a encontrar con un problema que es muy serio, que es que en las universidades, a las universidades está regresando un grupo importante de intelectuales de derecha, porque salieron del gobierno y ¿a dónde se van a trabajar? Se van a trabajar a las universidades. Entonces tenemos ese problema. Y que ya está pasando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Eso es un hecho, ¿no? Y lo ves en el CIDE, en estos movimientos, ¿no? Ahí está muy claro. Entonces, bueno, a pesar de eso, sí nos encontramos con que hay un montón de jóvenes que están metidísimos en esto y pues bueno, pues obviamente es nuestra materia prima, ¿no? Claro. Porque muchos de estos jóvenes que ustedes vieron en aquellos círculos de estudios, ¿sí? Hoy están trabajando como servidores de la nación y algunos hasta funcionarios son, ¿no? Sí, de hecho. Pues de ahí salieron. Sí, conocemos varios amigos, ¿no? Sí. Rafa, yo tengo una última pregunta en lo que a mí respecta y es, ¿cómo ves el papel primero de México hacia Latinoamérica? ¿Se podrá recuperar el papel que tuvo en su momento en la diplomacia, en ser un referente, ahora con estas medidas que AMLO, que López Obrador está tomando, por ejemplo, como esta campaña de solidaridad con el gobierno peruano, ¿no? De Pedro Castro, ¿no? Que me parece que es... Castillo, ¿no? Pedro Castillo. Perdón, de Castillo, ¿no? De Pedro Castillo, sí. ¿No? Que obviamente se ve pues otra vez ese pilar que ha sido nuestro país hacia Latinoamérica, ¿no? Y luego hacia adentro, ¿no? Perdón, y luego hacia adentro, ¿no? ¿Cómo ves México, ¿no? Con ese avance del narcotráfico en los municipios. Nosotros estamos haciendo trabajo municipal y que luego ya en otro momento te lo haré saber e invitarte, ¿no? En municipios donde ha ganado, por ejemplo, Morena, ¿no? Y que ves el avance del narcotráfico, que dices, puta, ¿para dónde te haces, no? Y vemos a los mismos gobernantes, ¿no? El mismo cabildo, ¿no? Dentro de un municipio, pues maniatado por los narcos, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro para adentro y para afuera en el país? Con el tema de las mineras también, ¿no? Acá en este país, ¿no? Mira, el tema del narcotráfico es un tema muy delicado, porque el problema del narcotráfico es que sigue siendo el gran negocio de nuestros tiempos. Es decir, nada es tan rentable como invertir en cocaína. Ni siquiera invertir en las acciones de punta de la bolsa de valores de Nueva York te da tantos dividendos como los que da invertir en cocaína. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un combate integral al narcotráfico. Y esta es una de las herencias siniestras de la era neoliberal. Así es. Es decir, tenemos que recordar que México tenía una relación con el narcotráfico hasta la década de los 80s y a partir de la llegada del neoliberalismo esta relación cambió. El narcotráfico se privatizó y se convirtió en una industria y creció de manera exponencial. Entonces,
terminar con esto va a ser muy complicado, y lo advertimos cuando Felipe Calderón echó a andar esto. Dijimos, es que van a meter a México en una dinámica, en un círculo vicioso del cual va a ser muy difícil salir, y va a ser un círculo de violencia. Todo lo que dijimos que iba a ocurrir, ocurrió, absolutamente todo. Y también sabemos que es difícil detener estos procesos. Entonces, se necesita, por supuesto, un combate integral al narcotráfico. Yo creo que se están tomando medidas para esto. Es decir, por primera vez, te voy a decir una cosa horrible, pero el otro día me encontré con una noticia que me llamó mucho la atención. Resulta que, por ejemplo, en Guerrero, para el crimen organizado de repente resulta más rentable sembrar agave que sembrar amapola. Es decir, en algunas regiones. Entonces, bueno, es decir, eso, aunque parezca eso quiere decir que algo está cambiando. Eso quiere decir que sí existen rutas para acabar con el narcotráfico. Ahora, va a ser muy difícil acabar con el narco mientras el narco se mantenga como un negocio ilícito, como un negocio criminal, y mientras Estados Unidos siga siendo al mismo tiempo el policía del mundo y el principal consumidor. O sea, ahí tenemos un problema de fondo, ¿no? Y eso, y el principal proveedor de armas, ¿no? De México. Pues ahí hay un problema que es muy grave, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer ese combate al narcotráfico de manera integral, y hay que entender que esto es un trabajo, es una cosa que va a costar años de esfuerzo, y que el proceso pues va a ser doloroso y complicado. Espero que no sea lento, pero sí va a ser doloroso y complicado. Y creo yo, creo yo que el narcotráfico sigue siendo una de las grandes herramientas del imperio norteamericano para meterse y para implantar sus lógicas y para impulsar los aspectos más sucios de su política económica en toda América Latina. Eso es lo que hacen con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, yo sí creo que México está, ahora bien, de ahí a concluir, como dice la derecha, que López Obrador ha pactado con el narco porque saludó a la mamá del Chapo Guzmán, hay un abismo, ¿no? Eso es otra historia. Eso es una narrativa que les sirve muy bien a ellos, pero que no tiene nada que ver con la realidad tal como la vivimos nosotros, ¿no? Es decir, son cosas muy distintas, ¿no? Y ahora, yo sí creo que México está planteando, es decir, el gobierno de López Obrador está replanteando su relación con América Latina, y está replanteando también la relación de México y América Latina con los Estados Unidos. Hay que revisar, y aquí yo les propongo que revisen un texto que fue muy importante, que es el discurso de Bolívar, y que revisen también la intervención que hizo en este Congreso de los Países de América Latina, ¿no? De los estados de América Latina. Es decir, hay un replanteamiento muy interesante de la relación que podemos tener los países del continente entre nosotros. Y bueno, pues sí se necesita, eso por supuesto que se necesita revisar, ¿no? Y yo sí creo que lo que tenemos que cuidar mucho en estos tiempos es que tenemos que cerrarle el paso a lo que queda del neoliberalismo. Y tenemos, es decir, Andrés, fíjate, y tenemos que entender que este es un proceso también lento y que va a ser muy complicado. Cuando Andrés dijo, ya dio por muerto al neoliberalismo en México, lo que en realidad dijo es, mi gobierno ya no asume ya no hace suya las políticas neoliberales. Pero el neoliberalismo pues está vivo en todo el planeta, ¿no? El neoliberalismo sigue siendo una fuerza muy importante a nivel global. Entonces, esto es lo que tenemos que enfrentar. ¿Qué implica erradicar el neoliberalismo? Implica hacer, en primer lugar, que cada estado vuelva a funcionar para lo que fue creado.
El Estado mexicano sirva para defender los intereses de los mexicanos, no los de las multinacionales extranjeras. Que el Estado costarricense sirva para defender los intereses de los costarricenses. Que los estados, en fin, que el Estado sea, entre otras cosas, la primera línea de defensa de los pueblos. Esa es la primera tarea que debemos conquistar. Y claro, pues no está fácil echar a andar esto, porque el peso que tienen los neoliberales y las armas que tienen los neoliberales siguen siendo enormes. Hay un viejo refrán mexicano que reza que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Hoy en día el neoliberalismo tiene mucha más fuerza, no siendo gobierno en México, que la que tenía en 1980 antes de instalarse como gobierno. Entonces, el neoliberalismo sigue siendo poderosísimo y va a tomar tiempo echar abajo las lógicas y el sentido común que implantó en un sector muy importante de la población. Todavía nos encontramos, aún entre los candidatos de Morena, gente que dice, no, claro, lo importante es el individuo, no la sociedad. No, perdón. Tenemos que entender que la sociedad, que el individuo forma parte de la sociedad y que los intereses de la suma de los individuos no equivale al interés general de la sociedad. Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar y va a tomar mucho tiempo. ¿Estamos preparados, Rafa, para una situación como la que ya se empieza a prever con López Obrador, que saldrá del gobierno? ¿Hay gente que está preparada para asumir las riendas del país provenientes de Morena? Mira, yo creo que hay gente preparada, pero yo sí creo que todavía no estamos preparados. Es decir, perdón, a ver, te lo voy a decir de una manera muy cruda. No estamos preparados ni siquiera para hacer lo que estamos haciendo. Es decir, estamos sacando adelante, vamos, pero el reto histórico es crucial. Es decir, si no hacemos esto, la humanidad se puede ir al drenaje bueno, se va a la extinción en cualquier ratito. Entonces tenemos que irnos preparando a medida que vamos haciendo los cambios. Yo sí creo que tienen cuadros preparados hay cuadros preparados para reemplazar a Andrés. Andrés los ha mencionado, ¿no? Pero también creo que la sociedad se tiene que preparar en su conjunto para sacar adelante estas tareas. Tenemos, entre otras cosas, que prepararnos para ganar la elección del 2024. Tenemos que prepararnos para no tener a Andrés ahí al frente. Tenemos que prepararnos para todo eso. Una ventaja que tenemos en América Latina, digamos, con Andrés Manuel, es que nosotros lo vemos como un señor de la política, como un latinoamericanista, y como decir, a nivel de Lula, y yo creo que de otros políticos de este nivel. Y eso es una gran ventaja, pero es importante formar más Andrés Manueles y efectivamente más Lulas. Sí, claro. Posiblemente sea una generación la que viene, como la de Boric, de más gente muy joven que los emula y que va más adelante incluso. Sí, mira, es curioso, pero en América, una de las críticas que se le hace a la izquierda latinoamericana es que suele ser una izquierda caudillista. Y sí es cierto. Claro. La izquierda latinoamericana es una izquierda caudillista. Esto suele darse sobre todo en las sociedades en las cuales la derecha demuele las instituciones democráticas. Correcto. Si no hay sindicatos, si no hay partidos políticos de izquierda, si no hay lugar a las organizaciones populares, la confianza se acaba depositando en proyectos de individuos, en proyectos individuales. Eso así suele ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es instalar una izquierda, instalar estas instituciones democráticas de la izquierda, hacer partidos de izquierda, hacer escuelas de formación de la izquierda, hacer sindicatos de izquierda, organización, y que haya líderes populares de la izquierda. Ahora, sin lugar a dudas, sí, ahí de repente te encuentras con dirigentes políticos que hacen época, ¿no? Que dices, bueno, este resuelve un montón de Salvador Allende, tal.
yo sí creo que López Obrador es un animal político bien fuera de serie, ¿no? Es decir, a mí... Sí, sí, es cierto. Admirable. Tiene cosas que a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? Y de repente hace cosas que yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero fíjate, a mí me ocurre una cosa muy curiosa. Con estos dirigentes suele ocurrir, que son dirigentes que se la pasan dándole vueltas a los temas y a las preocupaciones. Y que entonces, pues tienen una visión muy avanzada sobre ciertas cosas. Hace unos años todavía, cuando yo no estaba de acuerdo con algo que decía López Obrador, yo decía, ya se equivocó Andrés. Y ahorita mi reflejo es, bueno, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué está viendo él que yo no estoy viendo? ¿No? Cuando él dice una cosa que me suena así rara, yo digo, a ver, sí. Y generalmente, es decir, lo que me ocurría antes es que yo me estaba en desacuerdo con él y a la larga me daba cuenta que él tenía razón. Y hoy en día, sí trato de ver qué es lo que, cuando dice una cosa, cuando hace una afirmación que a mí me suena rara, digo, bueno, ¿qué es lo que él está viendo? Lo que yo me pregunto es qué es lo que él está viendo y que yo no estoy viendo. Y generalmente, digo, por supuesto hay cosas en las que sigo sin estar de acuerdo con él, pero generalmente me doy cuenta que tiene mucha razón en lo que hace. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer es formar a mucha gente que tenga un alto nivel de formación política. Darle formación a muchísima gente, porque es lo único que nos va a poder permitir reemplazar a estos dirigentes. Pues son dirigentes históricos, ¿eh? Sí. Es decir, no está fácil que se te vuelvan a dar, no nacen de un día para el otro. Entonces hay que trabajarlo. Son procesos que hay que trabajar y eso por supuesto que toma tiempo. Estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta más, José Rafael Lourdes? No, yo estoy súper agradecido con estas palabras. Al contrario. Sí. Al contrario, es un gusto estar con ustedes.